tal? Qué gusto poder saludarles. El día de hoy estaremos transmitiendo para todos ustedes la reunión de la Comisión de Cambio Climático. Esta reunión es una reunión extraordinaria y tiene como principal objetivo conocer lo que es el informe de la evaluación de la política de cambio climático, la cual estará siendo informada por la doctora María Amparo Martínez Arroyo, quien actualmente es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático. Ha iniciado ya esta presentación y por supuesto lo queremos invitar para que nos acompañe, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. En este momento ya no es lo que se requiere. Algunas otras veces sí tendrán problemas de diseño o habrá que replantearlas, y también es importante verlo a tiempo, porque estamos hablando de un proceso que cómo se desarrolle va a depender mucho de lo que vayamos haciendo. Entonces es muy importante el que tengamos la posibilidad de ir evaluando, y como dice la ley, cada 2 años, qué es lo que se está haciendo, qué sí se aplica, qué no se aplica, si se está cumpliendo, si está alcanzando los objetivos que nos planteamos, también de cara a que, pues, con los acuerdos de París, una de las principales características de los acuerdos, como ya lo habíamos hablado en esta comisión en su momento, es la transparencia. Entonces tenemos que ir mostrando que lo que decimos sí lo hacemos. Y por otra parte, otra de las características importantes del Acuerdo de París, que es la progresividad, pues nos va a hacer que revisemos cada cierto tiempo si hemos ido alcanzando lo que decimos y qué tanto más podemos avanzar de acuerdo a eso. Entonces, en ese contexto es que nos interesaba mucho que ustedes conocieran cómo está formada allá la coordinación de evaluación, qué ha hecho hasta ahora, cuál es su programa de trabajo, y el que sepan qué es lo que estamos haciendo ahora como la primera fase de esta evaluación, que se las presentaremos a ustedes en unos 5 meses ya que se termine. Pero queremos mostrárselas ahora para que podamos discutir, intercambiar opiniones sobre ella, para que entonces ya dentro de 5 meses que esté terminada podamos estar ya en sintonía. Entonces, bueno, la Ley General de Cambio Climático establece esta coordinación dentro del INEC para evaluar de manera periódica y sistemática la política nacional de cambio climático. Aquí, como ustedes verán en el punto 2, hay que emitir recomendaciones y sugerencias tanto al Ejecutivo Federal como a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, y además hacerlo al conocimiento público. Y en el tercer punto, que es el que tiene mucho más que ver, bueno, todos tienen que ver con ustedes, pero directamente, que es entregar los resultados a la Cámara de Diputados y Senadores para que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Este es el contexto en el que estamos. El Sistema Nacional de Cambio Climático está conformado por todos estos elementos que ustedes ya conocen: la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, el Congreso Federal, los congresos de los estados, de los gobiernos locales, y por un órgano que es el órgano de conocimiento y de investigación científica y tecnológica, que es el INEC. En el INEC se ubica esta coordinación de evaluación de las políticas de mitigación y adaptación. Para cumplir con este mandato, la coordinación se conforma por la dirección del INEC y por consejeros ciudadanos que fueron nombrados por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático después de un proceso público de convocatoria en la que se eligió a los consejeros, y están ellos aquí. Tenemos que decir que en el camino hemos estado trabajando mucho con todos los consejeros, los 6, pero los 5, perdón, traigo una garganta bastante mala, por eso me va a ayudar Marco a la presentación, pero los consejeros ahora tenemos 2 vacantes porque, bueno, por cuestiones personales les ofrecieron algunos puestos que ya les impedían, unos en el Colegio de México y otro en el estado de Querétaro, que les impedían seguir en la comisión,
y ahora tenemos 2 vacantes que pronto saldrán en el diario oficial de la Federación la convocatoria para nombrarlos. Pero están los consejeros y un secretariado técnico que está en una coordinación de evaluación dentro del propio INEC, del que el maestro Marco Heredia es el coordinador. ¿La que sigue? Bueno, pásalo un poco adelante, nada más para que vean quiénes son. Y ahora son los consejeros que están ahí. El doctor López Feldman, ahora ya casi que veíamos, tuvo un contratiempo y él ya no pudo llegar con nosotros, pero están los otros 3 consejeros. Aquí que ya los presentó la diputada Ángeles. ¿La que sigue? El programa de trabajo de la coordinación de evaluación ha tenido que irse preparando pues muy arduamente. Como ustedes se imaginan y además conocen, esto de las evaluaciones hay que programarlo y que pensarlo muy bien. Desde cuál es la materia evaluable que a nosotros nos compete hacer, porque no vamos a ser ni auditores, ni vamos a estar fiscalizados, sino que tenemos que ver el diseño, la elaboración y el cumplimiento de políticas públicas, y además a los 3 niveles de gobierno. Esto implicaba una complejidad muy grande por la cual hemos estado tanto trabajando con instituciones que han hecho evaluación, y vamos a verlas un poco más adelante, como también haciendo muchas reuniones y discusiones para saber cuáles van a ser los indicadores que vamos a usar, cómo hacer un fortalecimiento de capacidades y cuál es nuestro marco para la evaluación. Decidimos empezar con 2 instrumentos emblemáticos de la Política Nacional de Cambio Climático, que son el anexo transversal de presupuesto de egresos de la Federación en materia de cambio climático y el programa especial de cambio climático. Son los que estamos en este momento ya empezando a evaluar y cuyos resultados, les digo que en 4 o 5 meses pensamos ya presentárselos a ustedes. Tenemos todo un sistema ahí de indicadores, de ver cómo se van a realizar. La que sigue. Y tenemos, bueno, como marco las metas nacionales en materia de cambio climático. Como ustedes saben, en la Ley General de Cambio Climático tenemos algunas metas aspiracionales, que son con una línea base al 2000, tenemos una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 30% al 2020 y de 2050 en el 2050 el 50%. Eso estaba como meta aspiracional, no se tenían los mecanismos para alcanzarlos y dependía de que se tuvieran los apoyos y la transferencia tecnológica necesaria para hacerlos. Ya al elaborar, ya esto ya se hizo por el INEC, coordinado por el INEC, las metas no condicionadas para el Acuerdo de París, las que fueron determinadas nacionalmente, de las que ya hablamos en esta comisión la vez pasada que me hizo el favor de invitarme a presentárselas, pero en estas metas lo que tenemos es una línea base de un inventario nacional de gases de efecto invernadero que reconstruimos y que actualizamos al 2013, porque cuando vimos que teníamos que hacer estas contribuciones nacionalmente determinadas, pues para poder saber qué necesitamos reducir o a qué necesitamos adaptarnos, lo que necesitamos es tener muy claros nuestros números y muy claro de dónde partir. Entonces hicimos el inventario de emisiones de gas de efecto invernadero 2013, en donde trabajamos con 8 sectores de actividad y se hizo una meta no condicionada hacia el 2030 de una reducción de gases de efecto invernadero del 22% y una reducción del 51% de carbono negro. Hay que resaltar que esto fue una característica de las contribuciones nacionalmente determinadas de nuestro país, porque esto no era pedido por la convención, lo de carbono negro, pero decidimos agregarlo y sabemos que ahora en la COP 22 ya habrá muchos más países que lo van a agregar también,
porque estos gases o estos compuestos de vida corta, como el carbono negro, nos permiten objetivamente, además de frenar en el corto plazo el avance del cambio climático, tienen un cobeneficio muy importante para la salud, porque el carbono negro, y ya la Organización Mundial de la Salud ha estado insistiendo en ello, está entre las partículas que son las responsables de la mayor parte de las muertes prematuras y enfermedades por contaminación ambiental, que se están volviendo ahora una de las causas principales en el mundo de preocupación. Entonces, bueno, con estas metas no condicionadas, pasamos a la siguiente, vamos a ir rápido, que está esta gráfica que ustedes conocen, está la línea de arriba significa cómo aumentarían nuestras emisiones si no hacemos nada al 2030, y la ruta de abajo es la ruta de las contribuciones nacionalmente determinadas, en donde para algunos sectores como el de petróleo y gas, sobre todo considerando la reforma energética, pues no se plantea que la reducción de emisiones más fuerte va a ser hasta el 2026. Pero en el resto ya hay disminuciones, sobre todo porque entonces nos fuimos con las energías renovables, sobre todo con las energías limpias, a los otros sectores los años anteriores, y qué es lo que se está aplicando ahora. En la actualidad, el INEC está trabajando en las rutas tecnológicas y económicas para alcanzar estos acuerdos ya más en detalle, y encontrando que podemos tener muchas oportunidades de mejorar la ambición, sobre todo agregando o adicionando la parte subnacional, los esfuerzos que están haciendo los estados, que están resultando muy importantes en los distintos sectores. La que sigue, por favor. Entonces, las evaluaciones que se empiezan en el 2016 son estas del anexo transversal y el programa especial de cambio climático. Para el 2016 nos estamos planteando cuáles son los objetivos del anexo. Eso ustedes lo conocen de primera mano, y que pues indican reducir tanto la vulnerabilidad como las emisiones. Cuando hablamos de reducción de vulnerabilidad estamos hablando de adaptación. Y también estamos hablando de los costos económicos asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, decidimos tener algunas preguntas. Estas preguntas llegamos a ellas en reuniones con los diferentes sectores, para que ellos mismos dijeran qué es lo que tenemos que revisar. O sea, esto no lo quisimos sacar solo, sino invitar a todos los que están participando. Como les decía, para nosotros esta evaluación es muy importante, que no la sientan como coercitiva, como una cosa de acusación, sino que la sientan como una posibilidad de verdad de mejorar lo que estamos haciendo y de llegar a los objetivos que nos planteamos, que es lo importante. Entonces, aquí lo que necesitamos es que todos tengan muy claro cómo hacer para cumplir con lo que dijeron. Entonces, nos planteamos estas preguntas con el anexo transversal. ¿Están contribuyendo eficazmente este anexo al cumplimiento de los objetivos que se planteó y que están arriba? Y los más de 44.500 millones de pesos del anexo transversal, ¿están contribuyendo a los objetivos y metas de la Política Nacional de Cambio Climático? Para responder estas preguntas se realiza una evaluación estratégica, y entonces empezamos a analizar, que es en lo que estamos ahora, el diseño y los procesos relevantes que tiene el anexo. Entonces, con esto pasamos a otra serie de preguntas, que es: ¿el proceso de integración del anexo es eficaz para identificar los programas presupuestarios que abonan a los objetivos y metas del Plan Nacional de Cambio Climático? ¿En qué medida los programas que están incluidos en el anexo son pertinentes con respecto a las metas? ¿Cuál es la vinculación o la alineación que tienen el PEC y el anexo? ¿Hasta qué grado se complementan o son consistentes? ¿Y en qué medida el seguimiento y la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios incluidos en el anexo son útiles para evaluar su contribución a los objetivos y metas del Plan Nacional de Cambio Climático? ¿Sí? Entonces, bueno, ha habido un aumento desde la creación del anexo transversal que ha sido significativo, y que se encuentra en el 2016 en estos 44.500 millones de los que hablamos.
Por eso nos interesa más ver si están cumpliendo. Y entonces tenemos una hoja de ruta para la evaluación que tiene que ver con los talleres para definir estas preguntas, que son las que ya hicimos, y que ya estamos ahora, a partir de junio, iniciamos con la ejecución de los estudios para generar insumos que puedan tener todos los consejeros y con base en ello trabajar sus conclusiones y recomendaciones que consideramos que van a terminar en marzo del 2017. La que sigue. La evaluación del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, pues se prevé también, dentro del PEC se prevé que va a haber un seguimiento por parte de la Semarnat, de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública con base en el decreto de aprobación. Entonces, con eso diríamos que pareciera que ya tenemos un avance en la evaluación, pero también está en la ley que tenemos que hacer una evaluación nosotros, porque además tenemos nuevos elementos. Tenemos nuevos elementos que no se consideraron en la ley cuando se hizo la Ley General de Cambio Climático y que y que necesitamos saber cómo influyeron o cómo están influyendo en el Programa Especial de Cambio Climático. Por ejemplo, la reforma energética, que tiene una cantidad de elementos que seguramente impactarán las políticas públicas de reducción de emisiones y de adaptación y reducción de la vulnerabilidad, no estaban consideradas cuando se hizo la ley. Tampoco estaban consideradas las contribuciones nacionalmente determinadas, porque pues estas también fueron de manera posterior que se decidió en la convención que se hacían. Institucionalmente tenemos también algunos cambios que tenemos que revisar cómo han afectado, porque estamos hablando de programas, de un programa especial de cambio climático para el periodo 14-18, que fueron planteados los objetivos con un presupuesto que ha cambiado, como ustedes lo saben muy bien, que ha tenido muchas disminuciones, cambios, todo. Entonces necesitamos también tener una idea, eso cómo nos está impactando las acciones del PEC. Y también en términos metodológicos, estamos trabajando con el panel intergubernamental de cambio climático, algo que están haciendo todos los países, no nada más nosotros, es algunas adecuaciones y que tiene que ver con lo que les decía yo al principio. Tenemos nuevos conocimientos que se están incorporando a las metodologías de hacer inventarios, entonces también eso tendrá alguna repercusión tanto en las metas como en lo que estamos logrando. La evaluación del PEC tiene metas que ustedes conocen muy bien, y nosotros estamos tratando de analizar por qué y cómo, en términos de su diseño, procesos y resultados intermedios, si el PEC va a alcanzar a cumplir con esas metas y si al ser un instrumento clave de la política climática va a contribuir a nuestros compromisos. ¿La que sigue? Para responder a estas preguntas, tenemos también otra serie de preguntas que seguramente a ustedes les pasa también, ¿no? Cada vez que nos acercamos a un problema, tenemos unas ciertas preguntas y ya que estamos más cerca, nos salen otras 8 más. En nos planteamos estas preguntas de si el diseño del PEC es pertinente para atender las problemáticas asociadas al cambio climático en México, de si el PEC cuenta con mecanismos efectivos y transparentes para garantizar la disponibilidad y continuidad de los recursos financieros para su implementación. Aquí particularmente nos preocupaba esto de que a veces en México y en nuestro sistema de funcionamiento, a veces lanzamos programas muy buenos que después no tienen continuidad, no se siguen, son como se diría coloquialmente llamaradas de petate, que es lo que se trata que aquí no suceda, porque precisamente con políticas de largo alcance como son las de cambio climático, nos tenemos que asegurar que los mecanismos sean efectivos para dar una continuidad. Entonces, también la otra es que si se cuenta con mecanismos de coordinación efectivos para la implementación y seguimiento del PEC, si el sistema de seguimiento es efectivo para conocer su contribución a los objetivos y metas, y si los resultados obtenidos en la implementación del PEC hasta el momento que se haga la evaluación son adecuados para estos objetivos internacionales a los que nos comprometimos.
También tenemos un mapa de ruta para la evaluación del PEC, en la que ya hemos tenido la mayor parte, ya tuvimos todos los talleres, empezamos ya con la ejecución del estudio para generar los insumos y también paralelamente pensamos entregar los dos a ustedes en marzo de 2017. Aquí, para hacer todo esto, les decía que hemos tenido una coordinación interinstitucional muy importante. Nuestro primer acercamiento fue con el Coneval, que es el primer, históricamente el primer consejo que se ha dedicado a la evaluación de políticas, y aunque eran de otra naturaleza, nos importaba mucho su consejo. Trabajamos mucho con ellos han ido a todas nuestras reuniones y hemos trabajado muy de la mano en tomar en cuenta sus aciertos y sus problemas y los obstáculos que han tenido para la elaboración de nuestros programas. Hemos tenido toda un acercamiento también con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, que ha tenido también otro tipo de experiencias, y también nos preocupaba mucho el estar cerca de los organismos que están auditando, porque es claro que nosotros no somos auditores, nosotros no vamos a ver exactamente la parte del gasto, sino cómo repercute lo que se ha hecho en las políticas y lo que se ha gastado para el cumplimiento de las metas, más que el gasto en sí mismo. Entonces esto lo aclaramos y lo hablamos muy bien con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Auditoría Superior de la Federación, para que nuestros trabajos sean complementarios y se ayuden unos a otros en lugar de estar separados o de tener algunos traslapes. Entonces, con este marco pudimos ya conformar toda la forma en la que se puede hacer el monitoreo, la evaluación y toda la información que se tiene sobre el desempeño. Finalmente, pues las oportunidades y los retos son muy grandes. Como les decía al principio, esta evaluación tiene que tomar en cuenta los conocimientos científicos, tiene que tomar en cuenta qué es lo que sabemos y tener siempre el mejor conocimiento disponible para hacer nuestra evaluación, porque no podemos casarnos con ninguna medida en especial si los conocimientos van cambiando y ya sabemos ahora mejores formas de hacerlo. Entonces, estos son las oportunidades y retos, poder ir evaluando y detectando este tipo de situaciones. Tenemos que implementar de manera eficiente y eficaz la evaluación, de manera que permita que se acople con los otros mecanismos e instrumentos tanto de la Ley General de Cambio Climático como de los planes y programas nacionales, de manera que puedan ir caminando a la par y corrigiéndose en la medida que se necesite o modificándose. También uno de los retos que tenemos es contribuir a fortalecer los mecanismos de monitoreo, de transparencia y de rendición de cuentas que están contemplados en el Acuerdo de París, como les mencionaba. También tenemos que sumar esfuerzos con otros sistemas de evaluación y contribuir a fortalecer las capacidades de los estados y los municipios en materia de evaluación de la política climática. Y hay otra cuestión que es muy importante, y es el que podamos sensibilizar a la población y a todos los diferentes niveles de gobierno y de participación pública y privada de la utilidad de la evaluación. A veces tenemos hay mucho prejuicio sobre que si alguien es evaluado de una u otra manera se tiene que poner a la defensiva. De verdad pensamos que aquí no tiene sentido, todos estamos en el mismo barco en cambio climático, tenemos que cumplir las metas porque nos es necesario, es una cuestión de sobrevivencia para todos, entonces necesitamos todos estar seguros de que vamos bien y que estamos haciendo lo que debemos de hacer. Entonces nos interesa mucho cambiar esa percepción de que la evaluación es para perseguir a alguien, y necesitamos mucho la colaboración de los evaluados para que pueda ser útil y constructiva. Entonces, pues eso es lo que les queríamos presentar el día de hoy y pues esperamos con mucho interés sus opiniones. Gracias, doctora Amparo. Pues ya me gustaría abrir el micrófono para cualquier pregunta de mis compañeros diputados
sobre lo que se nos expuso ahora. Incluso si alguno de los consejeros gusta tomar la palabra, está abierto el micrófono. Muy bien. Ahí va el micrófono. Doctora Raquel. Raquel. ¿Sí? Gracias. Pues buenas tardes tengan todos ustedes, diputados, diputadas. Gracias por recibirnos en esta su casa. Creo que era una reunión más que necesaria en el marco del trabajo que esta coordinación de evaluación estamos empezando a realizar. Nada más como preámbulo, pues ustedes saben que nosotros fuimos electos el año pasado, o sea, en el 2015. En el 2017 que vamos a tener los primeros resultados de la evaluación, pues estamos cumpliendo 2 años de funcionar como coordinación de evaluación de la política climática en nuestro país. Y quizás fuimos uno de los eslabones últimos de todo el proceso de institucionalización que tuvo el SINAC, que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, como uno de los instrumentos ejes que orienta la política nacional en los 3 ámbitos de gobierno de nuestro país. Nosotros quisiéramos decirles que a 1 año de estar trabajando muy cobijados por el INEC, que creo que es donde nos tocaba estar como coordinación de evaluación, de un tanto independiente, ¿verdad? Y que iba a generar recomendaciones, una evaluación para mejorar, o adicionar o modificar la política climática en nuestro país, pues era importante también donde tuviera su cobijo. Y que a estos años de estar funcionando, pues hemos generado el programa de trabajo, hemos generado algunos insumos como son los lineamientos para la evaluación de la política climática. Hemos definido qué entendemos por política climática, porque efectivamente nosotros no vamos a evaluar presupuestos si se aplicaron bien o mal, sino vamos a evaluar todo tipo de incidencia e intervención del gobierno que incida de manera directa o indirectamente en adaptarnos o en bajar las emisiones de carbono en aras de transitar a una economía verde y sustentable. O sea, el reto que se presentó en nuestro país en materia climática, sin duda alguna, muy fuerte, y más lo vimos con todos los compromisos de París, ¿verdad?, signados en el 2015. En este contexto quisiéramos comentar que el proceso de institucionalización de la coordinación de evaluación, si bien nos ha representado un reto de compromiso de trabajo, nos hemos sentido muy acompañados por el INEC, sí hemos estado un poco preocupados por los recursos de la coordinación de evaluación, porque hasta hoy en día han venido de la cooperación internacional, gracias a toda la credibilidad que tiene el INEC ante todos estos organismos internacionales, pero que no obstante ello, pues seguimos caminando, que estamos ya con el inicio de las evaluaciones con todas las consultorías de estos 2 instrumentos que nos van a generar los insumos para evaluar y para emitir recomendaciones. Y yo creo que aquí está también uno de los aspectos estratégicos de esta coordinación de evaluación. Sin duda alguna, lo que nosotros generemos después de evaluar la política nacional de cambio climático va a instrumentarse en un documento que llamamos recomendación y que la Ley de Cambio Climático así denomina, y que va a aportar lineamientos, modificaciones o ratificar que estamos en el camino correcto en cuanto a los aspectos de adaptación y mitigación y todos aquellos aspectos de transversalidad que abarcan también el cambio climático en nuestro país. En esta tesitura, pues quiero comentarles que nuestros compañeros que nos acompañan, que estamos aquí, que estamos a sus órdenes para colaborar, para que haya una mayor retroalimentación en esta coordinación de evaluación que nació bien
y que sus consejeros académicos pues tenemos esta enmienda y este mandato de la Ley General de Cambio Climático que ojalá contribuya para lo más esencial de nuestro país, que es transitar hacia una economía verde y lo que es mejor hacia el desarrollo con sostenibilidad y con igualdad de oportunidad para todos y todas las mexicanas. Gracias, doctora Raquel. ¿Alguien más gusta? Gracias por compartir. Diputado Javier. Muchas gracias, presidenta. Simplemente para ratificar de parte del Partido Verde Ecologista de México, de nuestro grupo parlamentario, que no cabe duda que, como bien lo señalan, lo que nace bien debe llevar a una buena conclusión y queremos darles el voto de confianza, porque algo ha pasado en México, y no solo en este tema del cambio climático, sino en muchas políticas públicas. La falta de evaluación de los programas públicos, la falta de información para tener líneas bases, hace que sucedan muchas ocurrencias que a la vuelta de los años nos damos cuenta que llevaron a que tengamos políticas públicas que fracasan. El proceso de evaluación que, como bien hoy empezamos a construir con instituciones, como bien lo señalaron ahí, con EVAL, en su momento las instituciones, ahora la de evaluación de la educación, y esta, que no es menos importante porque esta habla de la responsabilidad que tenemos de México, no solo con las nuevas generaciones, sino con el mundo. Es un problema global y qué bueno que si estamos asumiendo compromisos con el resto de los países, como el que firmamos en París para mantener nuestras emisiones por debajo de los 2 grados de calentamiento global, y que veamos periódicamente que sí están funcionando y se están aplicando bien esos presupuestos. Cuentan con el apoyo del Verde, cuentan con el apoyo de la Cámara de Diputados. Me queda muy claro que en el tema de cambio climático no es que no existan colores, más bien existen en el medio ambiente todos los colores. Está el verde del pasto, está el azul del mar, está el rojo que se pone el sol. Es decir, ahí tenemos coincidencia todos los partidos políticos. Es el voto de confianza. Esperamos de veras con mucha hambre el resultado de su evaluación, porque de ahí nos va a ayudar a generar la agenda que tenemos que llevar a cabo para implementar esas políticas públicas. Solo quería dejar de manifiesto eso. Un partido como el nuestro, que tenemos en nuestros estatutos como principal materia el medio ambiente, qué bueno que estamos siendo parte y partícipes de construir instituciones sólidas que van a servir a todas las generaciones que vienen de México. Gracias. Gracias. Están en este orden que alza la mano, pero si alguien más falta me dice Mirza y después el diputada Mirza, perdón, y después el diputado Ignacio Pichardo. Sergio, hay un orden. Ahorita te anoto. Gracias, diputado. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, los saludo con mucho afecto. Muchas gracias, presidenta, por el uso de la voz. Doctora Amparo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por esta explicación tan clara. Me congratulo que estemos en esta comisión trabajando de manera tan comprometida, pero nos hemos encontrado con algunos piedritas en el camino al momento de transitar. Nosotros también como comisión a veces nos sentimos un poco vulnerados en la soberanía de poder legislativo, porque aquí vamos a tener que ir de la mano de ustedes para poder fortalecer iniciativas que aquí se presenten con el respaldo de sus opiniones y de sus recomendaciones, para poder hacer frente de una manera más articulada, con mejores argumentos, porque nos hemos encontrado con las piedras en el camino que le voy a comentar con Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presentamos iniciativas en donde de manera rápida
y se le da carpetazo, nos dicen que no se puede porque tiene un impacto presupuestal. Cuando no tienen a veces el conocimiento técnico ni científico que sustente ese argumento, porque no todo es impacto presupuestal. En la gran mayoría o en muchas de las ocasiones son cambios de modelos de operatividad, cambios en la forma de reglamentar en los municipios, su manera de construir las ciudades que han crecido de forma tan desordenada. Eso genera mucho más impacto presupuestal. El crecimiento desordenado de las ciudades que nos ha venido generando contaminación, desequilibrio al medio ambiente, cambio climático, los efectos que el cambio climático tiene en el planeta que no veíamos 20 años atrás, 30, 50 años. Tenemos una condición de mucha modernidad con el cambio climático, en donde nos exige que actuemos de manera rápida, con medidas en las que empecemos a mitigar los efectos del cambio climático. Pero cuando nos dicen que todo tiene impacto presupuestal y todo es no, pues entonces no podemos transitar hacia modelos modernos para enfrentar los embates. Lo estamos viviendo ahorita precisamente en Jalisco, y cada uno de los que estamos aquí puede hablar de su estado, ¿no? O sea, no es un tema sui generis. Yo hablo por decir ahorita Jalisco. En algunos municipios de mi estado crecieron de manera arbitraria y desordenada las ciudades. El día de hoy hay tormentas en las que cae agua que tiene pronosticado en años pasados, el año pasado para atrás, que tenía que caer en un mes, cayó en 2 días. Ocasionó un caos en varios municipios en donde la infraestructura de las ciudades está sufriendo graves consecuencias económicas. Eso sí tiene impacto presupuestal. Y es mucho más caro ese impacto presupuestal que si invirtiéramos en prevención. Entonces, sí, con esto concluyo, sí necesitamos ir de la mano, porque no solamente nosotros como legisladores debemos de tener una soberanía para poder tener margen de maniobra, sino que respaldados por un sustento como ustedes, con un expertise tan poderoso como el de ustedes, pues seguramente podremos transitar con mayor esperanza de poder sentarnos a tener un debate serio con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no nada más que nos pongan los carpetazos encima de la mesa. Y a veces lo tenemos que debatir en el pleno, de último momento nos quieren cambiar las cosas, lo vivimos la semana pasada con una iniciativa de la presidenta de la comisión. Vamos, la semana pasada creo que lo libramos bastante bien, pero generalmente nos va muy mal. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias. Si les parece, le doy la palabra al diputado Ignacio Pichardo, al diputado Sergio, y esperamos sus respuestas o comentarios, doctora, y se vuelve a abrir el micrófono si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Diputado Pichardo. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, presidenta, por esta serie de reuniones que te has empeñado puntualmente en organizar, porque son los temas centrales de la materia que nos toca analizar aquí en la comisión. Muy bien, presidenta, felicitarte. Saludo a mis compañeras y compañeros. Doctora Amparo Martínez, muchas gracias al resto de los integrantes de la Coordinación de Evaluación, muchas gracias por estar aquí. Me voy a brincar casi de tema, pero porque va de la mano. Estamos ansiosos de los resultados de la evaluación y quisiera yo en este modelo pedirle a usted nos haga una serie de reflexiones, inclusive por escrito. Estamos los diputados ahora en ciernes de hacer y diseñar una ley general de cambio de aguas del país, y una coordinación de evaluación, no forzosamente se llame igual, al tema del agua le va a funcionar muy bien. Entonces la experiencia que ustedes están generando aquí, con una ley de tercera generación como es la de cambio climático que nos tocó aprobar en la 61 legislatura, para nosotros es de suma importancia saber cómo son los resultados de la evaluación, pero sobre todo, cómo elaboraron los indicadores. Una de las cosas más difíciles es la elaboración de los indicadores.
el tablero de mando para la toma de decisiones, es lo que me parece más destacado. Por eso yo sé que va a ser es una contestación muy larga, no la espero aquí en esta reunión, pero por favor nos permitieran inclusive una reunión a la Comisión de Agua Potable y a la de Recursos Hidráulicos para conocer el tránsito de la evaluación, como usted decía, inclusive el cambio de cultura. Yo creo que nadie se va a quitar de la cabeza que lo evalúen a uno, será algo cómodo, pero más bien la metodología científica, técnica que lograron y el expertise que han desarrollado para poder emitir esta evaluación en una estructura similar para el agua. Muchas gracias. Gracias. Por último, el diputado Sergio. Pues va muy de la mano con lo que está diciendo aquí mi amigo Pichardo. Gracias por darme la palabra. Y yo me quedo pensando, bueno, quieren un mundo verde, pero si no hay agua y no hay reforestación, ¿cómo vamos a bajar la temperatura? Es una pena lo que pasa en México, me da muchísima tristeza, que el agua se pierde por millones de litros en los ríos, en las barrancas, se va al mar. Cuando se puede resolver de una forma tan sencilla. Yo soy de Puebla, le pedí al gobernador que me permitiera hacer varias presas, y no robando. Nada más voy a ponerles un ejemplo, es una barda de 45 metros de ancho, por 11 o 13 metros de altura, 11 metros de cimiento, y retuvo 100 millones de litros de agua. 10,000 pipas, que permiten que se vayan recargando los mantos acuíferos. En total, cuando la vio le gustó y me dejó hacer 20. La última capta 18,300 pipas de agua que sirven para irrigar. Otro terrible problema que tenemos, y lo he repetido hasta el cansancio, es el pastoreo. El pastoreo ha exterminado países. Heródoto decía que Grecia, que Roma tenían árboles. África ha quedado totalmente deteriorado, por eso hay migración. El chivo, el burro, el caballo llegan, arrancan plantas, no dejan crecer los árboles nuevos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encorralar al chivo. Nada más les ponen un ejemplo. Yo vengo de Tehuacán y lo he repetido ya muchas veces, ya mucha gente me ha de soñar. Una nolina esa que es una pata de elefante, crece 1 centímetro por año y requiere más de 1000 años para alcanzar el techo. Una columna Trajano, que es el órgano, crece 2,4 centímetros por año y requiere 500 años para alcanzar 12 metros. Una globosa, que es una biznaga, tarda 200 años. Y saben que en Tehuacán no hay cactus de menores de 500 años de edad porque el chivo ya se los tragó por el pastoreo. Teníamos que encorralar al chivo. Se hace una hidroponía simplificada, muy sencilla, pones un vil plástico, le pones alambrones, pones unas charolas, siempre el lentejón verde, le das de comer guaje en forraje, le das de comer nopal, lo hidratas, el animal gana peso inmediatamente porque no anda recorriendo grandes estancias ni deforestando. Porque ¿qué es lo que pasa? El campesino de tal árboles siembra, no le funciona, se va a Estados Unidos y suelta el ganado. Y el ganado no deja crecer absolutamente nada. Entonces, si se hiciera esa política nacional de poner bordos en todo el país, los mantos acuíferos se recargan y hay agua para regar árboles. Y si encorralamos a los animales, no se acaban el país. Países han quedado en la miseria por el pastoreo. O sea, desgraciadamente ahí ves que la gente no lo capta. Hay lo que se llama también las zanjas trinchera, que ustedes colocan zanjas a la orilla, en las laderas aluviales, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la tierra queda floja porque el chivo ya se arrancó, pues ya no hay malla que sostenga la tierra. Entonces llueve y se va toda la tierra fértil al mar y se pierde. Y vienen aludes y muertes y destrucción de infraestructura y destrucción de casas y se caen puentes. O sea, y tenemos unas pérdidas impresionantes por eso, por el pastoreo. O sea, hay tantas formas. Las zanjas trincheras ayudan demasiado, retienen el agua también, evitan que se caiga. Hay los cabeceos de cárcava, no sé si hayan oído de los cabeceos de cárcava, donde se empieza a formar una barranca, empieza por un arroyito, pero ese arroyito con el tiempo, con el correr del agua, se hacen verdaderas barrancas. Bueno, se acumulan piedras. Miren, yo contraté 3 trabajadoras. Diputado, le pido que sea un poco más concreto. Se hicieron 500 terrazas que ponen piedras, deja pasar el agua, pero retienen la tierra. Y entonces ahí siembro plantas endémicas. Y convencí a mucha gente que tiene terrenos grandes, cercaron los terrenos, que ya no había árboles, y ahora es un vergel, no hay ni luz de que ya no hay animales que estén comiendo los chivos. O sea,
Hay muchas soluciones, disculpen que me haya extendido en el tema, mucha gente ya me sueña con este tema, pero la verdad me preocupa y me ocupa este tema. Disculpen. No, gracias, diputado. Doctora, o el maestro, no sé quién vaya a contestar. Sí, bueno, nos repartimos también, si quieren, yo empiezo rápidamente con algunas. Bueno, efectivamente no podía estar más de acuerdo que con lo que comentaba la diputada Mirza. Una de las grandes batallas que tenemos cada vez que explicamos nuestros programas está teniendo que basarse en las cuestiones económicas, el tratar de fundamentar el que no hacer nada o hacerlo mal es muchísimo más caro que tomarnos un presupuesto especial para hacerlo bien. Esto creo que a pesar de que casi el sentido común nos lo ha ido indicando, no logramos meterlo todavía en la programación política ni necesariamente presupuestal. Eso es un tema que ustedes conocen mucho más. Solamente quisiera comentar que efectivamente hay algo que el cambio climático se viene a sumar a una serie de problemas que ya teníamos. Esa es una cosa que es muy importante considerar, porque pareciera que ahora todos los demás que teníamos no existen más y solamente hay cambio climático, cuando la crisis ambiental, energética, social, socioeconómica sigue siendo esta, y el cambio climático viene a agravar todas estas. Entonces, en ese sentido, si no sabemos atacarlas de manera conjunta, de manera integral, no se puede. Por eso es tan importante esto que ya comentábamos en la sesión pasada sobre los acuerdos de París, que lo que están implicando el que 196 países del mundo hayan decidido que hay que cambiar el rumbo, es que tenemos que cambiar estructuralmente. Y esto lo que quiere decir es que tenemos que repensar cómo estamos haciendo todas las cosas como las estábamos haciendo, porque además ya hay el conocimiento, ya hay la mayor parte de la tecnología. Eso, por ejemplo, también es una cosa que la tenemos que conjuntar con cambio climático, el darle más apoyo a la investigación científica y tecnológica en nuestro país, a la educación, a todas estas, no son temas aparte, son temas totalmente vinculados, y qué es lo que nos va a ayudar a que podamos hacerlo. En el INEC estamos desarrollando muy fuerte también un área que se llama crecimiento verde, en la que estamos tratando de mostrar todos los efectos de que no se actúe en muchas de estas cuestiones. Y también estamos trabajando a nivel internacional junto con otros países en que el discurso, que no solamente nos pasa en México, pasa a nivel internacional, en que el discurso no se lleve de manera aislada de cambio climático. Por ejemplo, hay 3 grandes convenciones que se crearon al mismo tiempo: la de biodiversidad, la de lucha contra la desertificación y la de cambio climático. Y a veces pareciera que cada una tiene su planeta, porque cada una trabaja de manera diferente, porque tienen distintos presupuestos, porque administrativamente hay que hacer distintos trámites para hacer uno que otro proyecto, y eso es absurdo. Entonces, lo que estamos tratando muchos países también es de poder hacer estos grandes proyectos transversales que nos permitan hacer los cambios de estructura que se requieren, porque efectivamente, si no reflexionamos qué tiene que ver el agua y la ley de aguas, si no reflexionamos qué tiene que ver toda la parte agrícola con el tener para el riego, o lo que nos está llevando en muchos sitios a que el suelo ya no pueda tener capacidad por estos problemas que mencionaba el diputado Gómez también, pues entonces no vamos a acabar resolviendo nada. Entonces, en ese sentido, si bien es un problema internacional, tenemos que ser consecuentes y trabajarlo también a nivel nacional. Entonces, nos gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho esto de poder trabajar también y pasarles nuestras reflexiones, tanto sobre las cuestiones de los costos, de inacción y de acción, como sobre las posibilidades de transversalidad entre las distintas comisiones y las distintas acciones. Esto sería en términos generales. Si los consejeros, Marco, quieren agregar cosas, el doctor Jorge Islas, que es investigador de la UNAM, precisamente de energías renovables. Doctor. Sí, muy buenas tardes a todos.
Yo creo que la cuestión del presupuesto sí es una cuestión fundamental, que nosotros como consejeros sociales tenemos mucha preocupación, mucha inquietud de cómo se está, si es realmente efectivo el uso de este dinero. O sea, como decía la diputada, para muchas cosas se dice no hay presupuesto, pero en apariencia 41.500 millones de pesos suena mucho. Pero entonces habría que preguntarse si, por ejemplo, ese presupuesto se está usando de la manera más eficiente. Es decir, por cada peso que metemos, ¿sí?, ¿cuánto logramos, por ejemplo, reducir cambio climático? Y ahí tenemos que ver entonces que seguramente en el análisis que se va a hacer, en algunas áreas seguramente la eficiencia por peso seguramente va a ser alta, y en otras va a ser menor. Y nosotros tenemos que preguntarnos por qué. Y de algún modo también tendríamos que decirnos, pues, ¿dónde el dinero es más útil, no? Por ejemplo, lo que mencionó la diputada, bueno, podría ser una de esas preguntas, si en lo que ella ha expresado, pues, por ejemplo, por ahí se puede hacer mucho más. Y lo mismo en el tema de adaptación, es decir, ¿dónde el dinero ha servido más para adaptar al país en el tema de cambio climático? ¿Dónde no es muy eficiente este uso del dinero? Y bueno, y yo creo que mucho de la tarea de nosotros, que es una tarea de largo aliento, que ustedes podrán imaginar que obviamente en 2 años no vamos a poder resolver todo, pero seguramente vamos a comenzar a decir algunas pistas, ¿verdad?, y algunas recomendaciones en diversos temas de cómo se podría lograr un mejor uso del dinero, tanto en la parte de mitigación como en la parte de adaptación. Yo espero que ese sí sea uno de los resultados, que poco a poco sea como muy claro y sea un aporte contundente que hagan la coordinación de evaluación. Yo les quiero también comentar que la coordinación de evaluación, tal como se concibió, pues la verdad es un bello experimento a nivel internacional. O sea, no hay antecedentes a nivel internacional de una coordinación de este género. De ahí que les vamos a pedir también un poco de paciencia, porque realmente es un tema en donde México innovó. Me parece que es México de los pocos países que hace una innovación de este tipo para tratar de darle mejor seguimiento y evaluar las políticas de cambio climático. Entonces, es un trabajo también inédito que yo creo que habría que tomar en cuenta. Y este trabajo inédito también ha llevado a crear, por ejemplo, modelos nuevos. Por ejemplo, nosotros estamos aplicando un modelo que se llama teoría del cambio, ¿verdad?, para que nos sirva de guía para hacer la evaluación de la política de acción climática en el país. Y eso, créanme, hemos llevado ahí sesiones, talleres, largos momentos de reflexión, de discusión entre nosotros, para poder establecer ya un modelo, tanto en la parte de adaptación como en la parte de mitigación. Y ese modelo ahorita va a ser la guía, pero ese modelo además está generando metodologías, ¿no? Y está también enfocándonos a ciertos problemas. Por ejemplo, estos dos instrumentos que ahorita se están analizando, que es el anexo transversal, del cual ya se habló, y el programa especial de cambio climático, bueno, pues de algún modo también salen de ahí y también se están aplicando estos modelos ahí y estas metodologías ahí, claro, con el acompañamiento de consultores, con el acompañamiento del INEC. Un punto más que yo creo que me parece que es muy importante decir, y que tal vez es lo inédito también de esta coordinación de evaluación, es que somos consejeros sociales. Es decir, nosotros no trabajamos, salvo la presidenta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, nosotros no trabajamos en el INEC, pero sí somos académicos y profesionales que estamos en el ámbito de la acción climática, algunos más en el tema de la mitigación, otros en el tema de la adaptación, pero creo que conformamos un equipo muy bonito, interdisciplinario, que me parece que es ad hoc para hacer esta tarea.
Y eso me parece que es importante decirlo aquí en la Cámara de Diputados, porque ustedes son nuestros representantes. Bueno, de algún modo somos, de algún modo también representantes sociales en este tema específico. Y creo que esa característica es bastante buena, porque también nos da cierta autonomía, si se dan cuenta, cierta independencia también para el trabajo que se va a hacer. Claro, técnicamente vamos a tener totalmente el acompañamiento del INEC con la parte técnica, con sus áreas técnicas, pero es interesante, me parece, que ustedes tengan muy claro pues, que los consejeros, de algún modo, velamos también por la sociedad en este tema de cambio climático. Bueno, yo con eso quiero cerrar, tenía otras cosas que decir, pero tampoco quiero tomarme tanto tiempo. Muy bien. Están apuntadas 2 personas más para la siguiente ronda, la diputada María y la diputada Ceci. Yo quiero hacer una pregunta, pero lo voy a hacer al final de que todos hayan dicho lo que quisieran preguntar. Pero de verdad, yo sí quisiera nada más, antes de pasarle el micrófono a la diputada María, hacer un reconocimiento, porque de verdad, a lo mejor no se entendió bien, pero vamos, en otras palabras, ellos no son empleados del gobierno, son honorarios y le dedican un montón de tiempo, eso también estoy segura. Y la verdad es que se agradece porque al final del día, estaba revisando ahora unos indicadores, cómo está la participación ciudadana en temas de medio ambiente, y yo creo que para ustedes, de verdad, en nombre de la comisión, de mis compañeros diputados, les reconocemos ampliamente, no solamente su profesionalismo, sino también su entrega. Muchas gracias de verdad por lo que contribuyen al país en estas metas. Y diputada María, por favor. Yo quisiera hablar un poquito a ver si puedo mostrar el mapa de la teoría del cambio, más para contestarle a la pregunta del diputado, y sobre el tema de indicadores, que estamos en la construcción de los indicadores. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señorita presidenta, y agradecer a la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, aquí presentes. Y yo lo que quiero es preguntar, ¿qué vamos a hacer con el próximo tema que se viene, que es el tema del agua? Es muy importante poner en la mesa qué vamos a hacer. Nos comentan pues realmente lo que se viene es una discusión que nosotros los diputados aquí en Morena y principalmente en esta Comisión de Cambio Climático tenemos que poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a permitir pues que las empresas particulares tomen pues cartas en el asunto, ¿no? Sabemos que la voz de ellos es la eficiencia, pero es muy preocupante porque es un tema que debe de ser muy discutido. Sí, me gustaría que pues aquí en la Comisión de Cambio Climático se viera y se tomara en cuenta este tema que es pronto a discutir. Gracias, señorita presidenta. Gracias, diputada Ceci. El micrófono, diputada Cecilia, por favor, Cecilia Soto. Muchas gracias, diputada presidenta, muchas gracias María Amparo, doctora María Amparo, muchas gracias a los consejeros y muchas gracias a todos los colegas. Un tema que tiene que ver con la manera nueva que tenemos que hacer frente al reto del cambio climático, confrontado con una inercia de décadas o siglos que me preocupa especialmente porque, aunque soy diputada por el Distrito Federal, mi origen es Sonora, es el tema de la minería, que es una actividad depredadora muy escasamente regulada en nuestro país. Y recientemente tuvimos en Sonora, hace 2 años, un derrame muy grave, que es anuncio de un peligro latente que hay en las famosas presas de Jales de las minas. Yo creo que sería muy importante para algo pasó, el trabajo de evaluación del INEC,
hacer un inventario, o no sé si a ustedes no les toque, si no les toque a la Profepa, pero recomendar hacer un inventario de cómo están las presas de jales de minas actuales y minas abandonadas. Hace un momento hablábamos antes de empezar la reunión de la tragedia que hubo en Brasil en Mariana, con una presa de jales que se reventó ante una de las lluvias extraordinarias que son propias del cambio climático y que arrasó una parte de un pueblo que, por cierto, es patrimonio histórico de la humanidad, Mariana. Entonces, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Sonora, en todos los estados mineros tenemos esas presas de jales, casi siempre en tierras altas, que representan un peligro porque son escasamente protegidas por bardas de arcilla. Entonces, yo tengo hago esa preocupación, menciono esa preocupación especial. Segundo lugar, este año los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático disminuyen en 9,477 millones. Esto me parece muy preocupante. Quisiera preguntarle específicamente, doctora, del ramo 16, ¿qué cree que se puede cortar y qué cree que se puede aumentar? Por ejemplo, yo cortaría promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa. No me queda muy claro qué tiene que ver eso con cambio climático. A lo mejor se refieren a celdas solares o no sé qué, pero no me parece muy claro. Pero por lo demás me parece muy grave que haya una reducción de 9,000 millones cuando acabamos de firmar los acuerdos de París y los efectos del cambio climático son absolutamente claros y nadie más que un idiota como Trump los puede negar. Entonces, yo quisiera preguntarle al respecto, quisiera también preguntarle, recuerdo que el año pasado, digamos en el primer periodo que la encontramos, usted comentaba que la ley no previó recursos para el trabajo de evaluación de ustedes, y ustedes acaban de decir que están utilizando recursos internacionales. Me imagino que es un presupuesto, sería un presupuesto moderado. ¿Cuál es la evaluación de ustedes de qué sería necesario? Digo moderado porque mucho del trabajo es este trabajo transversal que usted ha estado comentando. Entonces, mi recomendación sobre el tema de las minas. 2, ¿cuál es su opinión y su recomendación y su análisis sobre el recorte de 9,000? ¿Dónde podemos cortar, dónde podemos aumentar? ¿Cuánto se necesitaría para ustedes, para su trabajo de evaluación? Y finalmente, nada más decir que apoyo la propuesta de los corrales, no solamente para chivos, para otro tipo de especies también. Gracias. Gracias, diputada Cecilia. ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta, mis compañeros legisladores? Bueno, entonces, si es así, voy a hacer la mía yo, y para que después darle la palabra tanto a la maestra María Amparo como al maestro Marco Antonio, que quería hacer uso de la palabra. Y yo entiendo que no se evalúa técnicamente los programas en cuanto, no es una evaluación financiera, me queda claro. Sin embargo, no sé, mi pregunta es, y ojalá que Jorge no nos esté oyendo, y si nos oye, tú haces como que no oíste nada, ¿no se vuelve muy complicado formar parte organizacionalmente de la Semarnat con una cierta autonomía, pero al mismo tiempo no, y ser quien lo evalúe como su jefe y como su subordinado, por así decirlo? Dígame la verdad, doctora. Bueno, ¿alguien más? ¿Sí? No sale de aquí, Jorge no oyó nada. Sí, está muy secreto. Bueno, no es necesario. Podría empezar por hablar de lo que comentaba la diputada María, de cómo se está trabajando para las leyes de lo del agua y lo que estamos haciendo nosotros.
y esto que comentaba de la cuestión de las compañías. Para nosotros, y cuando comentábamos que estamos con la ayuda internacional y que tenemos consultores, solamente queremos decirles que una política del INEC ha sido el que dar preferencia en las contrataciones a las instituciones públicas, a las instituciones de investigación, a veces en general las instituciones públicas que trabajan en estas áreas, porque consideramos que el cambio climático tiene que formar gente y que entonces en la medida que los proyectos que se desarrollan para estos temas estén en una buena parte en instituciones, ayuda a ir formando estos recursos humanos que necesitamos, y eso ha sido muy importante. También con lo que se hablaba del agua, pues sí, tenemos para la evaluación en general, tenemos una reflexión que nos hemos hecho mucho, y esto tiene que ver con lo que decía la diputada Cecilia Soto, con respecto a la coherencia de políticas, porque a veces no necesariamente podemos estar hablando de algo que directamente o se etiquete como cambio climático, pero que va a tener impactos en esto, que va a tener impactos en las medidas que se tomen si no hay una cierta coherencia. Este es el tipo de cosas que esperamos poder detectar con las evaluaciones y poderles comunicar a ustedes, y ya las decisiones o las recomendaciones finalmente pues serán también de ustedes. Nosotros los apoyamos en todo lo que quieran, pero lo que nosotros les podemos dar son los elementos para que tomen las decisiones que correspondan. En ese sentido, para una cuestión de minería o otro tipo de problemas que también están inmersos en esto, por ejemplo en agricultura y en cierto tipo de actividades, pues sí, lo que estamos haciendo es un trabajo muy transversal, pero en los que tal vez tengamos que llegar en algún momento a programas nacionales que revisen con un enfoque ecológico y económico y de riesgos, también con gobernación, con Senapred, con protección civil, cómo tratar cierto tipo de temas. Ahora, eso por un lado va más allá de un mandato específico, pero entra dentro de los conocimientos o el tipo de elementos que nosotros podemos detectar y comunicarles a ustedes. Lo del ramo 16 y esto, pues miren, nosotros… y en eso sí me voy a ver mucho con esta desviación académica, pero no me gusta hablar de cosas que no hemos analizado realmente, no lo hemos analizado a fondo. Nosotros hemos visto la parte que toca al INEC en términos de presupuestales, pero hay que diferenciar entre el anexo transversal 16 y el ramo 16 que estamos viendo. Y pues con respecto a lo que decía, a la pregunta más complicada de que decía la diputada Ángeles, pues no, nosotros en realidad lo que estamos viendo dentro de nuestro trabajo en el sector ambiental es que, como ustedes saben, nuestra Junta de Gobierno, bueno, como puso el Congreso, está compuesta por 8 secretarías, en donde la preside Semarnat, pero están todas. Hasta ahora hemos tenido la libertad de plantear, de organizarnos, de tener pues todas estas posibilidades que hemos estado planteando en cuanto a no solamente directamente cambio climático, sino cuestiones como calidad del aire y monitoreo ambiental a nivel nacional, con una gran colaboración dentro del sector ambiental. Entonces, en ese sentido, pensamos que está muy permeado en el sector ambiental, la parte que nos toca trabajar, esta noción de que queremos efectivamente saber si está sirviendo lo que hacemos. Creo que a estas alturas, y es un sentimiento nacional, estoy segura que lo comparten,
todos queremos estar seguros de que nuestro trabajo está sirviendo de algo. Entonces, en ese sentido, creo que lo compartimos en el sector ambiental y entonces, pues no nos preocupa lo que les tengamos que decir y tengan la certeza de que lo que encontremos se los vamos a comunicar y esperamos que sea bien recibido por todas las partes. Gracias, el doctor Marco Antonio. Ya casi soy doctor todavía. Me falta la tesis que ya en breve vamos a acabar en los próximos meses. Bien, yo me quisiera referir, y buenas tardes a todos, los he escuchado a todos y a todas, los he escuchado con mucha atención y creo que son preguntas y comentarios que han hecho muy atinados y que vale la pena mucho poderlos retomar. Nosotros tomamos nota como parte de la Secretaría Técnica de la Coordinación de Evaluación y quisiera comentarles, como se decía por parte de nuestros consejeros, que en este año y medio casi que se ha contado ya con la Coordinación de Evaluación y también con la estructura ad hoc en el INEC, lo que se ha logrado es justamente un enfoque metodológico que nos da la latitud necesaria, en primer lugar, para identificar cuál es la materia evaluable. Le voy a pedir a mi colega Giovanna, en la presentación, en el programa de trabajo, viene un enlace a lo que es la teoría del cambio, allá abajito. Si le das un control clic y si estamos en internet, parece que sí está conectada a internet, ¿no? Sí. Lo que nos hemos dedicado es a mapear justamente cuáles son las intervenciones, se comentaba, el enfoque metodológico que ha empleado esta coordinación de evaluación, que es un enfoque metodológico de frontera. Se conoce en el ámbito de la evaluación como teoría del cambio, pero se utiliza también para la planeación de programas, de proyectos, de políticas. En este caso lo estamos usando para la evaluación de esta política. Cabe destacar que no fue ideada la política de cambio climático con esta metodología, pero a lo que nos enfrentamos es a un conjunto de intervenciones públicas que tienen un carácter multisectorial, o sea, no son solamente, o sea, hablar de cambio climático no es hablar de medio ambiente. Hablar de cambio climático tiene que ver con diferentes sectores, con diferentes niveles incluso de gobierno, que van desde el gobierno federal hasta el gobierno municipal. De hecho, la adaptación ocurre, por ejemplo, al nivel local, lo que se comentaba, en el territorio, en un lugar específico es donde ocurren esta problemática. Y justamente la política de cambio climático pues abarca este tipo de intervenciones que van desde lo federal, lo estatal, lo municipal, en diferentes sectores: transporte, protección civil, medio ambiente desde luego, pero también energía, también gestión de riesgos. Entonces, la coordinación de evaluación, tomando como base las mejores experiencias internacionales, aquí sí puedo decirlo porque este es un enfoque de frontera que nosotros hemos adoptado, justamente para identificar, y ustedes tienen ahí en la presentación allá en la pantalla, cuál ha sido el trabajo que nos hemos dedicado a revisar en cada uno de los instrumentos normativos, es decir, la Ley General de Cambio Climático, de planeación, Programa Nacional de Desarrollo, Programa Especial de Cambio Climático, algunos programas sectoriales en materia de energía, aprovechamiento sustentable. A lo que nos hemos dedicado es justamente a mapear las intervenciones que contribuyen o que inciden justamente en cambio climático. Y este enfoque metodológico nos ha dado la latitud necesaria para identificar muy claramente qué condiciones necesitan darse para que lleguemos a este fin, que es el de transitar a un desarrollo de bajas emisiones en carbono y que sea resiliente para reducir los efectos negativos del cambio climático, que es el fin de la política pública. A ese fin nos dedicamos tanto desde el Congreso como en la administración pública, como en las entidades y dependencias descentralizadas, estados, municipios. A eso queremos llegar. Queremos llegar a transitar un desarrollo nacional sustentable, resiliente y bajo en carbono. Ahora, esto, lo que nosotros nos hemos dado la tarea con la aprobación de la coordinación de evaluación, es a mapear cuáles son las condiciones que debe ocurrir para que lleguemos a ello. Y con base en eso, lo que hemos identificado es justamente un mapa analítico que nos da la latitud necesaria, por ejemplo, para abordar temas tan fundamentales como el del presupuesto. Que en principio podrías decir, oye, ¿qué están haciendo ustedes en el presupuesto? No tienen que ver. Pero es muy fácil decir que no hay nada que ver, pero ¿qué tal que todas y cada una de esas condiciones para que ocurran necesitan un financiamiento?
un presupuesto público para poder ocurrir, porque si no, de cualquier otra manera no podrían darse. Entonces, lo que nos hemos dado a la tarea es, como les digo, avanzar en este enfoque metodológico de frontera, para el cual nos han asesorado en Banco Mundial, en el GEF particularmente, para poder identificar estas intervenciones y cuáles serían las condiciones específicas y precondiciones para poder acceder a cambio climático, como les decía yo, en un ámbito multisectorial, con diferentes órdenes de gobierno y que tiene que ver con diferentes autoridades, no solo en la planeación, sino en la implementación. En este sentido, lo que nosotros hemos apoyado a la coordinación de evaluaciones, pues con este mapa que nos da la latitud necesaria para identificar la materia evaluable. Ahora, me quisiera referir también al tema de los indicadores, que también salió en uno de los comentarios. En este sentido, estamos trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en conformar el sistema de indicadores, que es uno de los dos mandatos muy importantes que tiene la coordinación. Por un lado, los lineamientos y criterios para evaluar, que ya han sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y en este caso de los indicadores, donde estamos trabajando muy de cerca con el INEGI, porque de lo que se trata, y el mandato que tiene la coordinación por ley es contar con una serie de indicadores que guíen el desarrollo de evaluación de política. Esto lo que quiere decir en realidad es contar con el sistema de indicadores de la política nacional, un sistema estratégico de indicadores, que en el caso de la mitigación pues es mucho más sencillo, pero en el caso de la adaptación tenemos un verdadero reto para saber si estamos reduciendo la vulnerabilidad de los sectores productivos, de la sociedad y de los ecosistemas al cambio climático. Muy importante, es sin duda del mar y los océanos, ¿no? Es muy importante que se cuente con la información para poder alimentar este conjunto de indicadores. Y en este sentido estamos, como les decíamos, trabajando con PNUD, pero también trabajando de la mano con el INEGI, porque de lo que se trata es tener un sistema de indicadores que pueda irse alimentando y que sirva como justamente como un tablero de mando para que nos diga, oye, aquí hay que evaluar, este es el lugar en donde hay que evaluar porque está en rojo, y está en rojo por X o Y circunstancias. Entonces, lo que estamos haciendo ahí también, para abril del 2017 vamos a tener este trabajo, esperamos ya consensuado con las 14 dependencias que participan en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con el propio Consejo de Cambio Climático, que también tiene la responsabilidad de desarrollar este sistema de indicadores, y desde luego con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el INEGI. Gracias. Sí, la doctora Raquel, para finalizar. ¿Fue la doctora Luisa? Ah, perdón. Bueno, después se la paso a mi compañera que también pidió la palabra. Quisiera comentarles algo. La carpeta que ustedes tienen, que habla de los principales documentos que hemos generado en la coordinación de evaluación, y referente a la pregunta que hacía precisamente respecto a la independencia de la coordinación de evaluación, que me parece importante señalar, ustedes ven dentro de lo que es el Sistema Nacional de Cambio Climático que la coordinación de evaluación quedó como un chipote, ¿verdad? Parecía una especie de chipote que sale ahí de todo el organigrama. Más sin embargo, si nosotros nos fijamos, está entre lo que es el SINAP y lo que es el INEC una coordinación de evaluación precisamente como muy novedosa en su estructura y en su configuración, porque efectivamente la conforman consejeros sociales y que van a desempeñar quizás una de las funciones estratégicas que mandata la Ley General de Cambio Climático. En ese sentido, a nosotros nos parece que una coordinación ideada así en la Ley General de Cambio Climático sí debería de ser un ente que de alguna manera tenga presupuesto, tenga la vida propia que le permita consolidarse como un órgano técnico de evaluación.
así como está el Coneval, como está el INEC, como están otras formas de evaluar dentro de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quizás esta es una de las principales inquietudes que como consejeros sociales tenemos al interior de la coordinación. Nosotros decimos y ratificamos aquí que la coordinación nace bien, pero porque nació en una institución de mucho prestigio, ya de entrada, por la generación de información para la mejor toma de decisiones en los temas ambientales de nuestro país. Pero entonces, en este sentido, el ejercicio de crear un órgano con relativa autonomía dentro de un órgano autónomo, pues como que sí me parece a mí, dentro de toda la estructura presupuestal, también contar con un presupuesto propio que le permita realizar las funciones tan estratégicas de nuestro país y que van relacionadas a evaluar la política nacional climática para transitar hacia un país bajo en emisiones de carbono. Quizás este es uno de los temas también, al igual que la propia evaluación, tengamos en un futuro que seguir trabajando y comentando con la Comisión de Cambio Climático para ver, ante escenarios parecían tan preocupantes de reducción del presupuesto, como ya lo decían, en temas nodales de nuestro país, pues cómo podemos dentro de todo este escenario fortalecer esta coordinación de evaluación que ciertamente, como decíamos nosotros, pues nos sacamos la rifa del tigre, ¿verdad? Pero todos estamos felices, como que nos gusta trabajar así contra partida y muy comprometidos porque estamos conscientes que vamos a dejar semilla y queremos dejar un órgano consolidado, autónomo, con presupuesto, con credibilidad de la sociedad, de las recomendaciones y las evaluaciones que saquemos, que creo que ahí es el aspecto fundamental porque ello va a fomentar pues una credibilidad en las instituciones de nuevo cuño que se están formando dentro de este contexto de la Ley General de Cambio Climático, ¿verdad? Así es, doctora. Sabía que por ahí va el tema. Sí, bueno, buenas tardes a todos ustedes. Creo que mis compañeros han dicho la mayoría. Yo me gustaría nada más puntualizar dos cosas. Una que realmente el trabajar dentro del INEC, sí, nosotros también nos preguntamos lo mismo, esa pregunta fue una de las cosas principales. Sin embargo, dentro de lo que hemos estado trabajando, lo único que hemos recibido apoyo para hacer un buen trabajo de parte del INEC. Nunca nos hemos visto presionados en ningún momento en que digan, no, hay que decir esto, para nada. Y entendemos todos, ¿no?, que finalmente va también nuestra reputación como profesionales aquí adentro, ¿no? Entonces, nunca vamos a permitir o dar algo que no sea lo que hagamos por consenso entre los 6 consejeros. Y la segunda es que no les voy a repetir todo lo que se ha dicho, pero para mí sí es muy importante, y es una política que hemos estado llevando dentro de la coordinación, la inclusión de todos los actores. Y aquí ustedes son como que era lo que nos faltaba venir con ustedes, pero queríamos venir ya con documentos más claros, más puntuales, más terminados, que los ven en su carpeta. Entonces, lo que quisiera yo pedirles de manera personal es que le echaran una revisión a los documentos de las preguntas de que estamos haciendo para la evaluación tanto del PEC como del anexo 16, y cualquier comentario y recomendación creo que va a ayudarnos mucho a mejorar el proceso. A lo mejor hay algo que se nos está pasando y ustedes con otra visión totalmente diferente pueden ayudar muchísimo a fortalecerla, como se lo hemos preguntado a varias secretarías y demás que están involucradas en el tema. Entonces, todos esos puntos de vista creo que es muy importante que nos los hagan saber. Creo que es primordial. A veces perdemos, pues no,
tener todos estos puntos de vista nos ayuda nada más a mejorar el proceso. Entonces, eso sería lo que yo les pediría y ya sé que muchos están sin comer, entonces aquí termino. No, no se preocupe. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso de la voz? Bueno, pues no me queda más que de verdad volver a agradecer y reconocer el trabajo de los consejeros, pero también del trabajo del equipo del INEC, de la doctora María Amparo que lo encabeza, pero de toda la gente que viene aquí con ella, el maestro Marco también. Le agradezco muchísimo esta información. Ojalá que ya fuera marzo del 2017, pero vamos a esperar pacientemente y sépanse que estamos del mismo lado, todos, como dijo el diputado Javier Herrera, sin importar partidos, todos estamos del mismo lado. Muchísimas gracias y con esto doy por concluida la sesión extraordinaria. Si me permiten solamente hacer un anuncio, mañana ofrecemos un desayuno informal a medios de comunicación en la comisión. La idea es entregarles nuestro plan de trabajo y el plan de foros que vamos a tener como comisión. Si alguien es gustoso de acompañarnos, ahí de mis compañeros diputados, ahí los espero. Muchas gracias y buenas tardes.